Hermanos, amigos que nos ven en este bonito sábado, hoy tendremos el repaso de la lección y estamos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes. Qué maravilloso tener la oportunidad después de mucho tiempo de estar aquí con ustedes compartiendo un mensaje. Que bueno, yo creo que cada sábado podemos deleitarnos en lo maravilloso de tener estos materiales para poder estudiar de manera continua, pero este mensaje va a ser algo impresionante porque va más allá solamente de algo que aprendamos, sino algo que nos identifica, algo que nos define. Y vamos a estar viéndolo muchísimo más a profundidad. Pero yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es pedir a Dios que nos acompañe en este repaso. Así es, así que vamos a inclinar el rostro para que hagamos una oración. Maravilloso Padre Celestial, este día, Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque moriste por nosotros, porque tenemos en tu palabra esperanza. Gracias por tu evangelio eterno, Señor. Gracias, Padre, porque eres misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por toda la esperanza que nos das en nuestros corazones. Hoy, Señor, te queremos pedir que derrames tu Espíritu Santo, que puedas estar con nosotros en este repaso de la lección, que nos acompañes y sobre todo, Padre bendito, que este evangelio eterno que tenemos, que conocemos, podamos darlo, Señor, a conocer con aquellas personas que no lo saben. Amén. Quédate con nosotros, Padre bendito, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues muy bien, yo creo que algo muy importante para comenzar esta lección es leer el versículo de la semana, ¿no? Sí, recuerden que estamos en nuestra lección número 3, que se titula El Evangelio Eterno. Y a ver, ¿dónde está nuestro versículo? Lo podemos encontrar en Apocalipsis 14:6 y es el siguiente. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Creo que este versículo desde el principio nos hace pensar en nosotros como adventistas, en nuestro propósito como adventistas, porque cuando nos preguntan quiénes somos, inmediatamente decimos, bueno, somos quienes predicamos el advenimiento de Cristo, ¿no? Este versículo prácticamente nos define. Pero si tuviéramos que profundizar en ese tema, creo que veríamos muchísimo más de simplemente decir que tenemos que compartir este evangelio, como por ejemplo, qué significa para nosotros, qué es esto en nuestras vidas, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en la introducción se hablaba de una palabra llamada Shema, ¿no? Que es una oración judía que declara la unidad y singularidad de Dios. Esto inspiraba a los judíos a mantener su unidad y era algo que los mantenía juntos, ¿no? Esta Shema podríamos traducirla a nosotros como nuestra identidad como adventistas, ¿no? El evangelio eterno que nosotros predicamos es nuestra Shema. Así que encontrando nosotros como adventistas este mensaje en esta declaración de fe explícita, creo que debemos todos los días, cuando nos levantamos por la mañana, preguntarnos realmente qué es lo que esperamos de nuestro día y ver si nos alineamos dentro de nuestra identidad a cumplir con este propósito, ¿no? De tal manera que esta semana vamos a estar repasando Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y no solamente desde la perspectiva del evangelio, sino desde una perspectiva de cómo este evangelio tiene que ver con la gracia divina y también cómo ésta puede hablarnos al corazón. Así es, como esta palabra, este evangelio nos da esperanza a cada uno de nosotros en nuestros corazones. ¿Sabes? Cuando yo profundizaba o escuchaba sobre el Apocalipsis, realmente, cuando yo no estaba en la iglesia y cuando entré a la iglesia, debo confesar que era un libro que me daba mucho miedo, porque todo el mundo decía y escuchaba pues se habla sobre bestias, sobre castigos, sobre cosas que, pues de alguna manera son terroríficas y dan miedo al corazón, ¿no? Pero cuando nosotros profundizamos en el libro de Apocalipsis, hoy esta lección a mí me ha abierto los ojos, porque al poder leer el versículo en Apocalipsis 14:6 y el mensaje de los 3 ángeles, nos damos cuenta que va más allá de un mensaje de miedo, de un mensaje en el que nos sintamos preocupados y con tristeza. Realmente, todos estos símbolos, pues místicos, nos llevan
algo más profundo. ¿Y qué es eso profundo? Un libro lleno de gracia, un libro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio eterno, porque esos tres ángeles nos llegan a hablar sobre un Jesús que murió por ti y por mí. ¿Saben? En esta parte de la lección venían unos versículos que a mí me encantaron. Apocalipsis 1, del 1 al 3, que me gustaría leerlo. Permítanme un segundo, lo voy a buscar aquí. Miren, Apocalipsis 1, del 1 al 3 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Vean esta palabra tan maravillosa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si leemos Apocalipsis 14, 6, que es la parte que nos tocaba estudiar, dice: vi entonces otro ángel que volaba en lo alto del cielo. ¿Y qué llevaba este ángel? Las buenas noticias de valor eterno para la gente de todos los países, razas, idiomas y pueblos. Entonces, cuando nosotros leemos esto, estos versículos nos hablan de un Jesús anunciando las buenas nuevas, un Jesús anunciando un mensaje esperanzador para ti, Randy, para tu nueva generación, para aquellas personas que no lo conocen. Entonces nos damos cuenta que Apocalipsis trata acerca de Jesús. También en Apocalipsis 1, del 5 al 6, nos damos cuenta cómo Jesús nos ama. Y con su sangre maravillosa que vino, vivió en este mundo, murió por nuestros pecados, hoy nosotros tenemos perdón. Y a veces en nuestra mente tan finita, una mente tan humana, no podemos entender que sea tan fácil, pero realmente de esto trata Apocalipsis, de un evangelio, de una esperanza, de una gracia, de una misericordia, de un Dios que viene, te perdona y te empodera para poder salir adelante día con día. Entonces, en el evangelio tenemos la salvación por fe en Cristo, la muerte expiatoria de nuestro Dios, esa fe que tú mencionabas que nos mantiene firmes como adventistas porque creemos que Jesús vendrá y porque ya somos perdonados. Yo creo que antes de cerrar con este día, deberíamos nosotros de poner, digamos, enfrente las dos perspectivas del Evangelio. Perdón, de Apocalipsis. Podríamos poner la perspectiva real, que es la que acabas de comentar, que prácticamente como adventistas conocemos, pero también pongamos la perspectiva más normal que tienen las personas respecto al Sí. Apocalipsis. Yo incluso antes de entrar a la iglesia pensaba en la película El día después de mañana, por Los ejemplo. eventos desastrosos, ¿no? Sí, Que la pueden película ocurrir. de 2012 y te imaginas al mundo destruyéndose, lava saliendo de los volcanes y prácticamente te imaginas desastres naturales que probablemente, aunque suceden, no son el contexto real que deberían de preocuparnos, Así ¿no? es. El evangelio eterno de nuestro Dios llega en un momento exacto en el que los desastres van más allá de los desastres naturales. Son desastres sociales, son desastres que vivimos cada día en nuestras vidas. Dolor en nuestros corazones y con nuestra familia, que solamente por Exactamente. medio de este evangelio nosotros podemos subsanar. Exactamente, justo es lo que te iba a mencionar. Yo creo que cada uno tiene un desastre que está pasando, ¿no? Ya sea un desastre emocional, algún problema financiero, algún problema en su trabajo. Y prácticamente esto que digo hace entrada al siguiente día, porque si bien entendemos que Apocalipsis se trata de esa benevolencia de Dios y cómo la recibimos eh, a través del Evangelio eterno, tenemos ahora que abocarnos a entender qué es el Evangelio eterno, ¿no? Y bueno, tal como inicia Apocalipsis 14:6, citémoslo de nuevo porque es nuestro versículo de la semana. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Ese Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Por qué de un versículo tan corto que probablemente podamos leer en menos de 20 segundos
podemos extender tanto como para abarcar una lección entera. Y es porque analicemos que toda la Biblia se trata de eso. Yo creo que es muy importante que veamos cómo el Evangelio pudo cambiar la vida, por ejemplo, de Pablo. Pablo, que fue Perseguidor. perseguidor de los cristianos, perseguidor de Cristo, y que él no tenía deficiencias en cuanto a creer en Dios, en Jehová. Él era judío. Y él claramente lo decía, ¿no? O sea, si hubiera alguien que siguiera todas las leyes de Dios al pie de la Era letra, él. soy yo, ¿no? Y dentro de eso algo hacía falta, ¿sí? Algo hacía falta. Y creo que lo que podemos encontrar o lo que nosotros podríamos vislumbrar dentro de ese evangelio es que el evangelio en realidad es ese cumplimiento de la necesidad que teníamos durante tanto tiempo. A los judíos se les prometió que tendrían un salvador en algún momento. Y saben, incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, aún no se había subsanado esa necesidad. Jesús vivió y mucha gente lo conoció y sí tuvo muchos seguidores. Muchas personas se convirtieron. Pero mientras Jesús estuvo aquí, aún no teníamos ese evangelio cristalizado a como nosotros podemos tenerlo hoy. De tal manera que podríamos decir que el evangelio en realidad es el momento en que Cristo muere por nosotros y en ese momento se materializa nuestra salvación, porque muere por nuestros pecados y esa noticia de salvación es lo que nosotros tenemos que compartir. Y es muy importante que nos aboquemos a Romanos, porque nosotros en Romanos, Romanos 1, no lo voy a leer todo, pero en la lección se habla muy bien de 4 puntos en que podemos nosotros organizar el pensamiento de Pablo en este capítulo, y van en el siguiente orden, ¿no? Primero que nada, somos justificados gratuitamente por la gracia. O sea, vemos gratuitamente y luego vemos gracia. Se nos repite 2 veces de manera directa y clara que somos justificados y no tenemos que hacer absolutamente nada. Y fíjate que a veces eso es muy difícil comprenderlo, porque como humanos estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo para ganarnos. O sea, no es como que algo fácil de obtener, pero cuando vemos la gracia maravillosa de Dios, nos damos cuenta que únicamente tenemos que aceptar, decir sí, Señor, y abrir nuestro corazón. Es correcto. Todos amamos lo que es gratis. Y lo más curioso es que dentro de todas las cosas que nosotros podemos tomar, a veces tomar la vida con Dios, esa gracia de Dios, esa salvación que nos dio, es lo más difícil, la decisión más difícil que tomamos a veces. Bueno, vamos al siguiente punto de este pensamiento. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo porque aunque nosotros no merecemos de ninguna manera esa salvación, nos la entrega. Si fuera injusto, pues yo podría ponerme a pensar, por ejemplo, en por qué si yo nací después de Adán, tendría que heredar el pecado de Adán. Pero no importa que yo lo haya heredado, porque tengo esa salida. Dios es justo. Dios me da la capacidad de salir de ese momento tan difícil, de esa vergüenza de estar dentro del pecado, ¿no? Punto número 3. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. ¿Cómo decía Hebreos 11:6? Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante que nosotros tengamos fe en este compromiso que estamos haciendo de tomar el sacrificio de Jesús. De lo contrario, estaríamos invalidando completamente pues lo que estamos tomando, ¿no? Yo me quiero preguntar cómo es posible que tú tomes una oferta en algún lugar o que te regalen algo sin que tú creas en lo que estás haciendo, ¿no? No podrías hacer las cosas así sin pensarlo. Y por último, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. O sea, Dios no te pide que tú cambies para amarte. Dios te ama en este momento así como eres, así como estás lleno de pecado, así como estás preocupado, así como estás controlado por los pecados que tienes en tu vida. Dios te ama y te ofrece este evangelio para que tú cambies tu vida y aún puedas seguir gozando de ese amor. Entonces, qué maravilloso saber que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Así que entonces,
¿Cómo podríamos nosotros seguir preguntándonos después de estas 4 aseveraciones si Dios realmente espera de nosotros obras para poder tomar la salvación? Quiero que nos quedemos pensando en eso. Amén, amén, tienes mucha razón. Y sabes, junto con este día yo me estaba preguntando, tenemos una historia llena de gracia, el mensaje de los 3 ángeles realmente eso es lo que abarca, ¿no? Gracia, misericordia y esperanza de Dios. Ahora, ¿tú crees que el pecado le tomó por sorpresa a nuestro Dios? A Mm. ese Dios que ama a la humanidad, ¿crees que de repente llegó y fue como, hoy van a pecar y qué hago? Tengo un plan A, tengo un plan B como nosotros los humanos. Pues definitivamente no. Por supuesto que no. O sea, Dios es un Dios que ya estaba preparado. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de los 3 ángeles, nos damos cuenta que hablamos de la historia de Jesús, de la historia de este Salvador que vino a esta tierra de pecado siendo Dios mismo. Imagínense, dejar el cielo, dejar ese lugar tan perfecto para venir y morar aquí con nosotros. Además, sabemos que obviamente Jesús no tuvo una vida de lujos y privilegios. Vino a vivir ese mismísimo infierno por ti, por mí. ¿Saben? Correcto. En la lección vienen adjetivos que a mí me encantaron sobre el amor de Dios. Un amor infinito, un amor ilimitado, un amor insondable, incomprensible, eterno. A Dios, obviamente, nada lo iba a tomar por sorpresa. Su plan para librarnos del dominio del pecado, él ya lo tenía, él ya estaba preparado. ¿Y por qué estaba preparado? Porque nosotros nos damos cuenta que cuando él nos creó, obviamente nos creó con la capacidad de poder elegir, con la capacidad de tomar decisiones. Y qué maravilloso que Dios nos dio libre albedrío, porque obviamente Él no quería seres robóticos, seres controlados por Él, que únicamente pues hiciéramos las cosas por temor a que nos destruyera, porque realmente Él sí pudo hacerlo. Pero no sería un amor de verdad, porque realmente el amor requiere decisión. Yo amo a mi esposo, amo a mi hijo porque todos los días decido amarlos, porque yo tomo esa decisión. Y lo mismo sucede con Dios. Nosotros le amamos porque tomamos la decisión día con día. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el plan de salvación de Dios ya estaba en su mente desde antes de la creación, desde nuestros primeros padres de Adán. Él ya sabía que nosotros podíamos tomar decisiones equivocadas y en ese gran amor nos tiene un plan para que no nos perdamos, ¿no? O sea, recuperando sus ovejitas. Sé que puedes equivocarte y que tal vez lo vas a hacer, pero oye, tranquilo, aquí hay un plan para ti, aquí hay un lugar de esperanza, aquí está mi gracia y misericordia que aún tomando malas decisiones y Ujú, queriendo estar en el pecado, ujú. puedo librarte de esto. ¿No crees que eso es maravilloso? Claro, claro. Y yo creo que caeríamos también en la obviedad, o más bien en el colmo, de creer que Dios no sería capaz de tener un plan incluso antes de crearnos, ¿no? En el mundo empresarial actualmente, cuando tú tomas una decisión, es porque ya consideraste 10 escenarios diferentes en los que va a terminar la decisión que vas a tomar. Y Dios, en su omnisapiencia, claramente estaba listo para poder cubrir las necesidades que nosotros teníamos. Y nos amaba desde antes porque Sí, esperaba habernos creado. Me parece tan maravilloso ese amor inconmensurable de nuestro Dios. amén. Y pues bien, yo creo que hemos visto hasta este momento cuáles son los misterios entrañables de este evangelio que hay que compartir. Hemos visto también que no ha sido causa ambigua el por qué lo estamos haciendo. Sabemos que hay un verdadero amor detrás de todo este movimiento. Y a mí me gustaría dar este dato. Yo creo que es importante que lo compartamos. Eh, el punto más fuerte que tenemos nosotros, los creyentes en Dios, en contra de los ateos, es que existe un principio de la causalidad. Existe un principio de la causalidad que marca que, por ejemplo, para que yo pueda tener mi teléfono en la mano, antes tuve que haberlo comprado, antes alguien tuvo que haberlo fabricado, antes tuvo que haberse creado la materia para hacer el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que lo único que puede definir la existencia en todo nuestro universo
es Dios, porque Dios tuvo que haber sido antes que nada. Entonces, dentro de este principio de la causalidad, pues bueno, yo quería sellar este tema de que Dios ya conoce, Dios hace, y que debemos confiar entonces en este camino que Él está tomando. Y pues bien, yo me pregunto, ¿para quién es este mensaje del Evangelio? ¿A quién tenemos que compartirlo? ¿Para quién se predestinó? ¿Para quién estaba, digamos, en una cajita listo para poder entregarlo? Pues yo creo que nuestro versículo para memorizar nos dice exactamente para quiénes, para los que habitan en la tierra, para todas las naciones, para toda la tribu, lengua Ujú. y pueblo. O sea, hablamos de todo el mundo. Y yo creo que una vez que nosotros nos centramos en que todas las personas deberían conocer acerca de Dios, y acerca del sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros para poder otorgar esa definición de evangelio de que ya estamos salvados, de que nuestros pecados son limpiados, eh, nos damos cuenta de que va mucho más allá de nuestras vidas, ¿no? Y se tocaba este tema en la lección de manera muy puntual diciéndonos que a veces nos encerramos en nuestros Nuestro mundito. problemas, no sé, a lo mejor fuimos al súper y se nos rompieron las bolsas y en ese momento estamos tan molestos porque no entendemos por qué se nos rompió la ¿Por qué a bolsa. mí no? Porque eso Exactamente, sería a ¿por qué a mí. mí? Y no nos ponemos a pensar en lo pequeño, lo insignificante que es ese hito en nuestras vidas, Así ¿no? es. Y el gran propósito tan maravilloso que Dios nos ha dado. Muchas veces se nos pregunta, ¿por qué ustedes cumplen con el mensaje de llevar por qué ustedes cumplen con la misión de compartir el mensaje de Dios? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no simplemente les habla a la mente a todos y les comenta lo que pasó? Podría ser lógico, teniendo en cuenta que Dios es todopoderoso. Pero ahí es donde yo respondo, qué bendición que Dios nos tome en cuenta para formar Así parte de es. ese Así movimiento. es. Y durante ese movimiento, cuando nosotros compartimos el Evangelio, también lo gozamos en nuestras vidas. Compartir es disfrutar y realizar el Evangelio en nuestras vidas. Porque yo me pregunto cuando, por ejemplo, voy, no sé, voy, por ejemplo, a un muy buen gimnasio, voy, por ejemplo, a un muy buen restaurante, ¿cómo no podría yo compartir mi buena experiencia con otra Sí. persona? ¿Y por qué si el Evangelio ha cambiado mi vida, no podría yo compartirlo con alguien más? Entonces, este principio fundamental de que estamos dentro de algo mucho más grande que nosotros es súper importante que lo tengamos en cuenta. Fíjate que ahorita que hablabas de eso, me acordé del cantito que cantamos con los diezmos y ofrendas, ¿no? Es mejor dar que recibir. Entonces, realmente yo creo que ya que conocemos qué maravilloso mensaje encontramos en la palabra de Dios, cuando entendemos el verdadero significado del evangelio y la felicidad y el cambio que ha hecho en nuestra vida, porque yo creo que, bueno, en lo personal, yo podría decir que en nuestro matrimonio, en nuestra vida, tu vida laboral, en nuestra vida cotidiana, Dios ha hecho muchos cambios, cambios que son grandes, que son notorios para nosotros, para ambos. Yo creo que cuando tienes esa felicidad que Dios te ha dado, cuando tienes ese mensaje lleno de esperanza también de saber que el mundo no se acaba aquí, ¿no? Que puedes estar pasando los peores problemas del mundo, pero hay algo más para ti. Una vez que tienes todo eso, es imposible que te lo calles, es imposible que te lo quedes para ti. ¿Por qué? Porque deseas compartirlo y deseas ver que esa persona que está al lado tuyo, ese amigo que tienes en la oficina, ese vecino que hoy Ujú. está sufriendo y que no tiene esperanza, tú le puedes dar una noticia de alegría que puede cambiar su perspectiva y su modo de vivir. ¿Sabes? Yo creo que saber esto, saber que hay algo mucho más grande que tú, abre completamente tu pensamiento. Y es donde yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo fue que muchas personas que creyeron en Dios terminaron en situaciones tan difíciles, terminaron en cárceles o terminaron siendo ejecutados por causa de la palabra de Dios? Tenían esperanza. Tenían esperanza porque sabían que su mundo no se terminaba si les hacían algo.
Tenían esperanza porque sabían que si sufrían en ese momento no era su mundo completamente. Y confianza también, o sea, confianza de saber que la palabra de Dios es eterna y que lo que está ahí se va, o sea, si se prometió, se va a cumplir, ¿no? Y eso me lleva a pensar en el efecto que tiene el pecado en nuestras vidas. Porque Satanás utiliza el pecado para intentar encerrarnos dentro de nuestra propia mente. El egoísmo. El egoísmo y también el hecho de que tú hayas pecado en algo es algo que te va a recriminar durante todo el Ah, sí, tiempo por supuesto. y que vas a dejar de preocuparte por cumplir este tema del evangelio. Sí. Entonces, Satanás va a utilizar esa herramienta para llevarte a un punto en donde tú vas a creer que lo que hiciste Es te cerró para imperdonable. siempre. Es imperdonable y que el amor del que hemos estado hablando es imposible de que tú Ya puedas no tiene tomarlo. salida, no hay esperanza para ti, porque Exactamente. eres una persona muy mala. Exactamente. Entonces, este día nos habla mucho de eso, de entender que nuestros objetivos van más allá del temor que tienes en este momento. Yo te invito, querido hermano, que estás aquí en este momento viéndonos, a que reflexiones y que si tú tienes algún tipo de pecado en tu vida, trates de entender que Jesús te ama, ya murió por ti y que lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida. Yo sé que puedes estar preocupado, sé que tu pecado puede tener consecuencias en esta vida, pero lo más importante es que tú tomes ese evangelio y verás que tu vida va a cambiar completamente. Enfoca tus ojos en Cristo. Amén. Y, ¿sabes? La lección también hablaba sobre la parte de una vez que conoces todo esto, los adventistas se sienten movidos, lo que mencionábamos anteriormente. Una vez que tienes todo este mensaje de esperanza, no te puedes quedar callado. Y es ahí donde surge el querer ir y ser un misionero, dar a conocer la palabra de Dios. Y sabemos que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje hecho para ti, hecho para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Entonces, ahí comienza el movimiento misionero. Exacto. Tocaba aquí un ejemplo de una persona. Aquí John habla, Andrews. se llama John Andrews. Ajá. El hombre más capaz de nuestras filas, filas. era lo que se decía, ¿no? A ver, Hablaba al menos al menos 7 7 idiomas. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria. y la mayor parte del Antiguo Testamento. Erudito brillante, Escritor prolífico predicador poderoso. y un teólogo competente. Y lo llamativo de este perfil del que estamos hablando en este momento es que no se mandó a una nación gigante, no se mandó a personas cultas, listas para recibir este mensaje o para poder debatir de ellas. ¿A dónde lo mandaron? A Europa, ¿no? El Sí. primer misionero a Europa. Sí, pero realmente lo interesante aquí es que lo estaban mandando a un lugar, pues a un lugar confinado, Sí. a un lugar en donde realmente para nosotros no sería importante llevar el mensaje. Y nos habla acerca de que realmente nosotros no deberíamos de juzgar el por qué Cristo nos pide que entreguemos Sí. este mensaje y que nuestros recursos y nuestros dones están listos para emplearse en cualquier lugar a donde nosotros vayamos. Exactamente. ¿no? Pero también, o sea, tocaba algo muy importante. ¿Estarías dispuesto? O sea, ¿serías capaz tal vez de dejar a tu familia, de irte a un lugar muy lejano donde no vas a conocer a nadie? O sea, realmente sí necesitas decisión, ¿no? Y tiene que ver mucho con este compromiso y el convencimiento de en lo que creemos. Por supuesto. Si tomamos este mensaje de los tres ángeles como verdadera identidad, Amén. como un sentir en nuestras vidas y un compromiso que tomamos cada día por la mañana, ¿no? Fíjate que ahí mencionaba, solo hay una razón por la que este hombre fue. Creía que Jesús vendría pronto y que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debería llegar al mundo entero. Y sabes, yo creo que Jesús viene pronto. Sí, menciona, de hecho, estas son cifras oficiales, son recientes. Y pues bueno, la iglesia adventista hasta hoy está en 210 de 235 35. países o naciones del mundo. Entonces, si nosotros hacemos rápidamente un ejercicio para ver un porcentaje de avance, podríamos decir que estamos en un 90% pues avanzado. Nos hace falta un 10% para que todo el mundo pueda tener el mensaje que nosotros tenemos para compartir. Sabemos que Cristo vendrá cuando todos hayan escuchado este mensaje. Amén.
que hace falta en nosotros para que nos comprometamos a hacer que Cristo venga pronto. Yo creo que con tus cifras deberíamos de motivarnos, porque ¿quién quiere seguir sufriendo en este mundo? O sea, realmente tantas cosas hay al día de hoy que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir tristes, estresados, el trabajo, el calor hoy en día que ya no soportamos. Realmente queremos que Jesús venga por nosotros y ya podamos estar todos en la patria celestial, contentos, felices, ya no habrán lágrimas. Entonces, querido amigo, si tú conoces este evangelio eterno, únete a la misión, unámonos a la misión para que Jesús ya no tarde en venir. Y tomemos este mensaje como nuestra identidad para que a donde quiera que nosotros vayamos puedan ver este mensaje escrito en cualquier parte de nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hagamos, irradiemos el verdadero mensaje de Cristo. Un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de previsión y un mensaje que a todos y cada uno de nosotros le queda perfectamente bien. A su medida, un mensaje de gracia y esperanza para ti. Me gustaría terminar con esta parte que dice: siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios nos ilumine y nos haga tomar la decisión del lado ganador. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y que hayan disfrutado este repaso.